Grabando. Bien. Gracias, Eliana, supongo que fuiste. Eh, Les decía, esta idea de Lagrange, de que es preciso mirar en los monos que, según él dice, hasta la cola usan para trepar, ¿no? Muestra de qué modo la vida es entendida por estos fisiólogos y va a ser entendida a lo largo de buena parte del siglo XX y aún en nuestros días, pleno siglo XXI, como una vida puramente biológica en conexión o en directa relación con la vida de los animales. Hay muchas citas que se pueden traer a cuento de los reformadores de la gimnástica. Hay otra también de Lagrange, en la que él dice que si se pierde defendiendo ahora, digamos, en el ejemplo de la trepa a puño y su indicación de ver en la naturaleza y particularmente en los monos cómo ellos resuelven el problema, está criticando la artificialidad de los movimientos difíciles de la gimnástica alemana. Y para defender la naturalidad y la facilidad de los movimientos de los deportes, dice, por ejemplo, lo siguiente: si alguien pierde un partido de fútbol, sin duda cosechará menos gloria que aquel que lo haya ganado. Pero ambos recibirán el beneficio de haberse ejercitado intensamente durante 90 minutos, por ejemplo. Como ustedes ven, las referencias al cuerpo y las referencias a la vida son permanentemente a esta vida zoé, esta vida puramente orgánica, esta vida biológica y, tal como ellos le entienden, esta vida natural. Todo lo que ellos entienden como artificial lo dejan fuera de sus consideraciones de la vida y fuera de aquello que se supone que tiene que educar la educación física, aunque ellos podrían defender, sin lugar a dudas, que hay por lo menos dos, según el título del libro de Spencer, Educación Intelectual, Moral y Física, bueno, que ya se encargará alguien de la educación moral y alguien de la educación intelectual, pero claramente en este caso están separando las áreas y las esferas y, por otro lado, remitiendo el cuerpo a la naturaleza, puesto que el cuerpo sería aquello que es lo más natural en el ser humano. No de gusto, vuelvo sobre el ejemplo, nos invita a considerar cómo resuelven los problemas los animales. Esta idea de un cuerpo natural, de un movimiento natural, plantea una cantidad de problemas. Yo voy a señalar algunos a lo largo del año, o del semestre, mejor dicho, vamos a ir retomando otros, pero acarrea una cantidad importante de problemas. Primero, la idea de que el cuerpo es natural plantea la idea de que el cuerpo es de algún modo animal. Por lo tanto, plantea que ese cuerpo tiene instintos. De hecho, mucha gente, y probablemente muchos de ustedes, piensen todavía que los seres humanos tenemos instintos. Se habla, por ejemplo, del instinto de conservación, sin considerar que los seres humanos somos la única especie que nos suicidamos, lo cual sería una objeción importante a la idea de que tenemos un instinto de conservación, cuando por otro lado somos la única especie que se quita la vida. Se habla del instinto materno, pero desde siempre se han abandonado niños
y por otro lado somos la única especie que ha instituido la adopción. Se habla de instintos sexuales, pero los seres humanos no tenemos celo. No estamos apresados en un funcionamiento en el cual en un momento determinado nos apareamos y en otro momento determinado no nos apareamos, sino que lo podemos hacer o no hacer en distintos momentos de nuestro año y de nuestra vida. Mucha gente todavía hoy, por ejemplo, utiliza esa idea del instinto para culpar, por ejemplo, a las chicas cuando dicen, ah, sí, pero con esa pollerita, ¿cómo? ¿Con esa pollerita qué? ¿Por qué esa pollerita despertaría qué? Un instinto. Sí, pero los seres humanos no tenemos instintos. Entonces, esta concepción de un cuerpo puramente biológico y puramente natural es una concepción sumamente complicada. De cara a la educación, bueno, porque por otro lado, ¿qué de educable tiene la naturaleza? La naturaleza se puede entrenar, la naturaleza se puede adaptar, pero no se puede educar en el sentido estricto de la palabra educar. A la naturaleza, a los animales se los educa de algún modo conductistamente. Y se ha intentado, por supuesto, en esta línea, educar a los seres humanos conductistamente. Pero los seres humanos hemos rebasado siempre los límites que tiene esa educación conductista. En fin, que la educación física, como creo, no me voy a acordar de memoria la cita, pero algo así digo en el capítulo y en el artículo, la educación física es una disciplina cabalmente moderna y nació de una manera característicamente moderna de la mano del Estado, del vientre del Estado y de la mano de la ciencia. Ahora bien, esa ciencia es una ciencia, estamos hablando de fines del siglo XIX, que estaba próxima a ser cambiada, puesto que a partir de 1890, 1900 en particular, con el cuanto de Planck, 1905 con la teoría de la relatividad de Einstein, toda la concepción de la ciencia iba a cambiar. Quiere decir que a estos problemas políticos que trae la Constitución de la Educación Física como una técnica ligada a la promoción y conservación de la salud, una fórmula que todavía se aplica para la educación física. Hay muchos que nos dicen y muchos profes que se dicen a sí mismos agentes de salud. Tenemos entonces este problema de concebir un cuerpo puramente natural o como puramente natural y fundamentalmente biológico o quizás fundamentalmente natural y como consecuencia biológico. Tenemos este problema político de que ese cuerpo responde a un modo de vida
absolutamente común a todos los seres humanos, pero que no integra nunca lo que se podría llamar una forma de vida, esa forma de vida que los griegos denominaban bios, y que no era la vida zoe, la vida animal, la vida natural, sino una forma de vida fundamentalmente política, caracterizada, por ejemplo, según Arendt, como una vida de la acción, en la cual los seres humanos pueden tener ciertas determinaciones sobre su vida que van más allá de las prescripciones que se pueden establecer a partir de la consideración de esta vida puramente natural o puramente biológica. Hay que entonces hacer la relación también de la educación física, esa educación física, que en definitiva es la que se nos ha legado por parte del saber médico a los profesores de educación física para que hagamos hacer los ejercicios según las prescripciones de los médicos y por lo tanto según las prescripciones de este cuerpo de la medicina, que es el cuerpo-organismo, o el cuerpo entendido por su reducción a lo orgánico. Este cuerpo que nace... Yo, Ricardo, ¿sí? Y también ahí también agregaría a las prescripciones políticas de una época también. Bueno, a eso iba. Creo que también todo eso está ligado a una cuestión política histórica. Sí, claro. Y decisiones políticas. Claro. Fundamentalmente vamos a decir ahora políticas, ¿no es cierto? Porque las consecuencias son políticas. Es decir, considerar este cuerpo natural, este cuerpo biológico, considerar a la vida, ¿no?, como la vida biológica, es justamente, como bien lo hacía Lagrange, al decir, bueno, quien pierde el partido de fútbol tendrá menos gloria, es, digamos, quitar la característica propiamente humana de la vida. Sí, los seres humanos queremos gloria. ¿Por qué no vamos a querer gloria? No somos animales, no somos monos, ¿no? Y podemos querer la gloria inclusive de trepar la soga con una sola mano, ¿no? O queremos ganar el partido de fútbol, y para eso queremos jugar mucho mejor al fútbol de lo que jugamos, por ejemplo, ¿no? Y no nos contentamos, no tenemos por qué contentarnos con que nos ejercitamos 90 minutos y entonces vamos a estar más saludables o vamos a vivir 2 años más o 3 años más, algo así, sino que queremos disfrutar y queremos sentirnos bien y queremos, y siempre que se pueda ganar dentro de las reglas y demás, porque está mal ganar, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que vemos es una reducción, que es una reducción, por un lado, a los planteos de una ciencia que hasta fines del siglo XIX se manejaba con ciertos criterios fundamentalmente deterministas y su máxima expresión era el edificio newtoniano, basado, es decir, en la física macro, en una física que consideraba la naturaleza como aquello que había que estudiar efectivamente. Esa ciencia, bueno, no me quiero meter todavía en ese tema, pero esa ciencia va a cambiar radicalmente pocos años después. Y a la vez, esta cuestión política que señala bien Eliana, que es, bueno, justamente
la reducción de la vida a una serie de mecanismos puramente biológicos y naturales. Falsamente naturales, porque los seres humanos no somos naturales en absoluto. Como dice Beares, el lenguaje tomó a los seres humanos y los arrancó de la naturaleza para depositarlos en otro lugar. Digamos el orden simbólico, digamos la cultura, simplificando. Entonces, lo que sí tenemos que pensar es que ese cuerpo, que es el cuerpo de Descartes, el cuerpo natural, el cuerpo que es extenso, tiene 3 dimensiones, el cuerpo tridimensional, que tiene 3 dimensiones, que luego es tomado como objeto de estudio por la medicina y la fisiología a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, bueno, también el XX, ese cuerpo, unido a una biología hacia mediados fines del siglo XVIII, Lamarck dice que él va a publicar un tratado sobre biología, y ahí es donde se traslapa la idea de zoé de los griegos a la idea de bios, porque Lamarck llama a la nueva disciplina biología, pero lo que estudia es lo que los griegos entendían como vida zoé. Entonces, todas estas connivencias, coincidencias, casualidades, causalidades, son más causalidades que casualidades, obviamente, nos llevan a la concepción de un cuerpo que está reducido a ser un organismo, a ser entendido solo en esa dimensión orgánica, y de alguna manera es lo que François Jacob, que es el padre de la biología molecular, ha dicho. Dice, ese cuerpo, resuelto primero en células, después en genes y últimamente en moléculas de ácido ribonucleico, esa organización, ese organismo, esa organización de órganos y funciones, resuelta primero en células, después en genes, después en moléculas de ácido ribonucleico. Ese es de algún modo el cuerpo que la fisiología nos ha legado. Ese es el cuerpo que la fisiología define como su objeto, y nos ha legado a nosotros el mismo cuerpo. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, o por lo menos la pregunta que nosotros hacemos, ¿es el cuerpo de la educación del cuerpo el mismo que el de la fisiología? La fisiología define un objeto, un cuerpo, como su objeto, pero tiene que ser ese cuerpo de la fisiología el mismo cuerpo que definamos nosotros en tanto que profesores de educación física. Nosotros vemos ese mismo cuerpo que ven los fisiólogos. Los fisiólogos se ocupan del funcionamiento y de la organización de ese organismo. Nosotros nos ocupamos del funcionamiento y la organización de ese organismo. ¿Tenemos que ocuparnos de eso? De la respuesta que nos demos a esa pregunta va a depender, por un lado, cuál ha sido el objeto de la educación física hasta ahora y cuál eventualmente puede ser el objeto de la educación corporal que nosotros estamos planteando.
si consideramos todos estos problemas que yo muy brevemente desgrané ante ustedes respecto de este objeto de estudio, que sería el cuerpo, entendido como un organismo, entendido como el organismo que la fisiología define como objeto, y nosotros nos preguntamos por nuestras propias prácticas y decimos, bueno, ¿qué de ese cuerpo se encuentra en el cuerpo con el que nosotros nos encontramos, valga el juego de palabras, en nuestras prácticas cotidianas? Y yo me animo a decir que muy poca cosa, que muy poco de ese cuerpo de la fisiología nosotros lo encontramos en nuestras prácticas cotidianas, en el cuerpo con el que nosotros trabajamos. A partir de allí, entonces, nosotros podemos empezar a preguntarnos si el cuerpo de nuestras prácticas no responde a ese cuerpo de la fisiología, ¿por qué no estamos pudiendo pensar en otro cuerpo posible que responda mejor a eso que nosotros encontramos en nuestras prácticas? Durante todo el siglo XX, la educación física intentó sobrepasar ese nivel de técnica que inicialmente se nos había conferido por parte de la reforma de la gimnástica. Esa reforma nos constituyó en lo que en francés se planteaba como Educación Physique et Sportive, EPS, que bueno, se puede traducir fácilmente por Educación Física Deportiva o Educación Física y Deportiva, y así se llamó la educación física casi desde el principio en Francia. Hay una revista centenaria que se llama EPS, justamente, sigue, por lo menos hasta hace muy poco seguía publicándose, editándose, y esa misma, desde el principio mismo, y quizás por devenir de la fisiología, hubo una marcada intención de trabajar en el campo de la educación física de un modo científico e inclusive, como muestran los intentos de Leboeuf, de Dean y últimamente de Parlevin, pero también de muchos otros, la idea de reclamar para la educación física misma el estatuto de ciencia, pero según nosotros hemos podido determinar, en ningún momento esos intentos, tanto los de trabajar científicamente en el campo de la educación física como los de reclamar para la educación física el estatuto de ciencia, han cambiado este objeto. No han pasado de concebir al cuerpo como esta organización, como algo distinto, como algo más o distinto que esta organización de órganos y funciones que planteó Jacob. Para mí, yo la repito mucho, porque es casi una fórmula, ¿no? Y eso nos permite trabajar con mayor precisión. Entonces, me parece muy bien esta definición de organización de órganos y funciones, porque es eso, es una organización de órganos y de funciones. El organismo humano es eso, es una organización de órganos y funciones, que fue resuelto, y acá
se plantea la dimensión simbólica y la dimensión histórica. Primero en células, después en genes, después últimamente en moléculas de ácido ribonucleico. Inclusive Jacob agrega una primera fase en la cual él dice que durante el siglo XVII, y claramente eso corresponde al cuerpo cartesiano, que yo creo que es el cuerpo de la ciencia, inclusive actualmente. Él plantea que en ese momento el cuerpo es la combinación de sus partes visibles, haciendo lugar al cuerpo extenso de Descartes. Luego, resuelto en células, es el cuerpo, inicialmente, cuerpo de la fisiología propiamente dicho. Después en genes, cuerpo de la genética. Y finalmente en moléculas de ácido ribonucleico. Se va a terminar en 10 minutos y no vamos a volver, porque con esto yo estoy terminando, ya van 1 hora y 20. Y la verdad que es un esfuerzo grande, pero por otro lado llegué a plantearme hasta aquí lo que había pensado plantear hoy con ustedes, y llegar a tocar la idea del objeto, que también de alguna manera nosotros hemos planteado, la educación física, mejor dicho, se ha planteado continuar con ese objeto, que es el objeto de la fisiología, en tanto que cuerpo, y también en cuanto al movimiento, digamos, ¿no? Yo les decía que toda la impronta en educación física, inclusive durante todo el siglo XX, y quizás todavía eso continúe en el siglo XXI, ha sido una impronta empirista, una impronta donde se ha intentado determinar los objetos como objetos reales, objetos existentes en la realidad. En la ciencia moderna, de la cual vamos a hablar seguramente en la clase que viene, la ciencia propiamente moderna, la ciencia, vamos a llamar así, post-einsteiniana, esa impronta se resuelve de muy distinta manera, porque los objetos de la ciencia, como ya había planteado Bachelard en el 38, y como lo siguieron planteando Canguilhem, Coiré, Popper, Lakatos, una ingente cantidad de epistemólogos e historiadores de la ciencia, los objetos científicos son objetos teóricos que se construyen y no objetos que se encuentran en la realidad. Si ustedes leen a Gruppe, por ejemplo, es un ejemplo emblemático, ¿no? Porque él dice que es preciso buscar un objeto que no haya sido estudiado o estudiado en profundidad por las ciencias constituidas. Bourdieu dice que los empiristas confunden la división del trabajo científico con la división real de lo real. Es decir, la división del trabajo científico es: yo voy a estudiar el cuerpo y defino el cuerpo como esto, y lo defino como una entidad teórica. ¿Sí? Defino que el cuerpo que voy a estudiar es esta organización de órganos y funciones. De ese modo define la física su objeto, define la química su objeto, la fisiología su objeto, la cosmología, etcétera, etcétera, ¿no? Cada
cada una a partir de considerar un determinado objeto, se pone a estudiar ese objeto, que es el producto de una construcción propia de la ciencia. No es un objeto que hay que encontrar en la realidad perdido entre las distintas provincias que han delimitado la forma de acceder al conocimiento propio de las disciplinas constituidas. Nosotros le vamos a proponer entonces que ese cuerpo, a partir de abordarlo desde otro punto de vista, Saussure decía que hay que pensar que en ciencia, por lo menos en algunas ciencias, el punto de vista crea el objeto. Yo creo que en general, en las ciencias, no me animo a decir en todas ellas, pero quizás así sea, en todas ellas, el punto de vista crea el objeto. Si nosotros aceptamos el punto de vista de la fisiología, el cuerpo en tanto que objeto se nos va a presentar como ese organismo resuelto en células, genes y moléculas de ácido ribonucleico, pero si lo entendemos al cuerpo, si lo concebimos como una entidad que se construye a partir, por ejemplo, de que ese cuerpo es tomado, como se llama, en el campo del otro, en el campo del lenguaje, y por lo tanto significado de muchas maneras diferentes, que en todo caso es como nosotros lo encontramos, por lo menos nosotros lo encontramos mucho más claramente en nuestras prácticas, porque corresponde a nuestras prácticas y a nuestro campo la cuestión de un cuerpo alto, ancho, negro, blanco. Nos encontramos con que cuerpos hábiles, cuerpos inhábiles, cuerpos discapacitados, cuerpos normales, cuerpos anormales, cuerpos de mujeres, cuerpos de varones, cuerpos supuestamente fuertes, cuerpos supuestamente más débiles, cuerpos con más testosterona, con menos testosterona, cuerpos ojotas, cuerpos no ojotas. Ojotas son los cuerpos que no sirven para ningún deporte. En general se suele aplicar eso a las mujeres, erróneamente, pero también se aplica a los varones. Todos esos cuerpos son discutidos por las mismas prácticas. Por ejemplo, las mujeres no pueden jugar al fútbol con los varones porque los varones tienen más testosterona. ¿Y que tengan más testosterona qué significa? Bueno, son más fuertes. Bueno, y se supone que Izquierdos es mucho más fuerte que el burrito Ortega. Y juegan juntos. Bueno, no, Izquierdos y Ortega no. Pero bueno, no me sale, a ver, bueno, Palavecino, que sé yo, por decir un jugador de River, de la Cruz. De la Cruz es mucho menos fuerte que Izquierdos, sin embargo, juegan juntos. ¿Por qué no pueden jugar las chicas? De la Cruz probablemente es un poco más hábil que Izquierdos y eso equipara muchas cosas y las chicas pueden ser más hábiles que muchos varones. Y así sucesivamente vamos a poder encontrar que una serie de cosas que solemos decir de los cuerpos son cosas que solemos decir de los cuerpos, nada más. Y ahí hay un contenido político sumamente importante también,
en el pasaje que yo les voy a proponer en la próxima clase de la educación física a la educación corporal. Porque la educación corporal lo que hace como primera medida es cambiar la idea de cuerpo con que hay que trabajar en la educación del cuerpo. Bueno, dejamos por acá. Me gustaría tener preguntas la próxima clase. Nos encontramos entonces, recuerden, el 29, yo el 22 no puedo estar porque tengo una defensa de tesis. Les agradezco mucho la atención y, bueno, la concurrencia que ha sido numerosa. Los dejo en paz. Nos vemos. Gracias, El 29, profe. recuerden, el Muchas 29 a las 10. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Profe, gracias.